Hola, buen día hermanos, ¿cómo les va? Bueno, aquí nos encontramos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Nosotros estamos muy bien, el bebé creciendo, así que gracias a todos por los saludos y los deseos de bendiciones. Espero que ustedes estén pasando un buen tiempo. Bueno, estamos estudiando en este mes hombres prominentes de la Biblia. A mí me tocó el personaje de Salomón. Les soy sincero, cuando empecé a pensar en el mensaje, me pregunté a mí mismo, ¿qué es lo que sé de Salomón? Y sabemos que fue el hijo del rey David, que era un hombre muy sabio, que construyó el templo, y muchas cosas más no sabía, no sabemos. Pero bueno, estuve estudiando en Primera Reyes, y la verdad que encontré cosas interesantísimas para compartir en el día de hoy. Por eso el título del mensaje se llama El Rastafari más sabio. Y te preguntarás, ¿por qué el Rastafari más sabio? Bueno, más adelante se los voy a revelar. Temas interesantísimos que descubrí. Pero bueno, vamos a leer en el libro de Primera Reyes. Vamos a compartir algo y acerca de algunas enseñanzas que nos dejan para nuestra vida cristiana esta historia, la historia del rey Salomón. Oremos. Padre Celestial, te queremos rogar en esta mañana por tu palabra, para que ella esté calando hondo en nuestro corazón, para que podamos aplicar sus principios, y para que tú nos hables conforme a nuestras necesidades. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para comenzar, podemos comenzar hablando acerca de cómo fue concebido el rey Salomón, ¿no? Dice la historia ahí en el libro de Samuel que David, en el tiempo que los reyes iban a la guerra, él se quedó durmiendo en su casa. Y se despertó de su siesta y salió al terrado, a su balcón, y de lejos vio a una mujer hermosa bañándose. Y le gustó, y la mandó a llamar y se acostó con ella. Y resulta que esta mujer estaba casada con un señor que se llamaba Urías, un heteo, que en ese momento estaba en el frente de batalla guerreando por David y por Israel. Y después de unos días, Betsabé se acercó a David y le mandó a decir que ella estaba embarazada. Entonces David, por todos los medios, trató de que Urías venga del frente de batalla y se acueste con su esposa para endilgarle a él ese bebé que se estaba gestando en las entrañas de Betsabé. Y dice que Urías por ninguna manera quiso dejar el frente de batalla. Entonces David pergenió una maldad muy grande y hizo matar a Urías. Y entonces tomó por mujer a Betsabé, una de las tantas. Y como iba desarrollándose ese bebé, finalmente nació y fue Salomón, el rey Salomón. O sea que el rey Salomón fue concebido en una relación de fornicación. Y aquí encontramos la primera enseñanza que nos deja. Es que no importa de la familia que vengas, y no importa tu pasado, importa qué lugar ocupa Dios en tu vida el día de hoy. No importa si tu familia fue una familia desastre, si no tenía a Dios en cuenta para nada, si en tu casa no se hablaba de Dios, no se consideraba a Dios en las decisiones. Eso no importa. Importa qué lugar ocupa Dios en tu vida el día de hoy. Salomón fue un hijo de fornicación, pero fue el hombre que después escogió Dios para gobernar a su pueblo, a Israel. Así que esa es la primera enseñanza que puedo encontrar a través de la persona de Salomón. Y dice que Salomón finalmente fue coronado rey. Su padre David, ya anciano, pidió que lo coronasen rey, que lo ungieran.
a pesar de que tenía otros hermanos más grandes, Adonías por ejemplo. Pero él le había prometido a su madre Betsabé que él iba a ser rey, que Salomón iba a ser rey. Así que cumplió su promesa y Salomón fue rey. Y a la edad de aproximadamente 20 años comienza a reinar en Israel. Su padre David le deja un reino bien establecido, ya había guerreado con sus vecinos, ya tenía su reino bastante bien establecido. 40 años reinó David, muchos años de esos guerreando con sus adversarios. Y se encuentra Salomón en el trono de David. Y fíjense cuál fue su oración a Dios en Primera Reyes capítulo 3 versículo 6. Dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Es decir, no solamente joven en edad, sino que no tenía ni idea de cómo administrar una nación. Eso es lo que está diciendo Salomón. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dice que agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste las riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí yo te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y la segunda enseñanza que podemos encontrar a través de la persona de Salomón es que la oración respondida es la oración que se hace conforme a la voluntad de Dios. Fíjense que Salomón no pidió nada para sí. No pidió ni riquezas, no pidió ni poder, no pidió nada de eso. No pidió la cabeza de sus enemigos, no pidió largura de días. Pidió sabiduría para poder gobernar correctamente el pueblo de Dios. La segunda enseñanza que puedo encontrar es la oración respondida es la que se hace conforme a la voluntad de Dios. Y después Salomón va a ir demostrando su sabiduría. Fíjense que a partir de aquí está el caso de cuando él hace de árbitro en un diferendo entre dos mujeres rameras, a la cual una se había muerto el hijo, y querían disputarse ese hijo. Y es bien conocido este caso. Y fíjense lo que dice al final en el versículo 28. Dice, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. La gente reconocía que había sabiduría de Dios en él. Y sigue avanzando el texto. Y fíjense en el capítulo 4, versículo 20, dice que al final de su reinado, Salomón él reinó como 40 años. Todo su reinado fue prácticamente de paz. Ya estaban los dominios establecidos, y él se dedicó a gobernar, a engrandecer el reino, a construir el templo, a construir su palacio, a construir diferentes lugares públicos. Pero fíjense cómo en la vida de los israelitas en el tiempo de Salomón. Capítulo 4, versículo 20, dice, Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Era un buen tiempo, era un tiempo de paz, de prosperidad, ¿no? Dice el versículo 24, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tipsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz para con todos alrededor. Y fíjense el versículo 25 que nos demuestra
lo que estaba sucediendo con la gente común, ¿no? Dice, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Esa expresión que estaban tranquilos, seguros, debajo de su parra, debajo de su higuera, da la idea de tenían su tiempo de trabajo y después paz en su casa, ¿no? Tranquilos, no había guerras. Es como decir ahora, bueno, termino de trabajar y me voy atrás, abajo de la sombra de la parra, de la higuera, a tomar unos mates, ¿no? Era un tiempo de paz. Esto es lo que sucede cuando hay una vida de obediencia. La tercera enseñanza. Una vida de obediencia es una vida que trae paz y bendición. Paz y bendición. Eso sucedió en los días de Salomón con la nación de Israel. Y vamos a ir viendo cómo van pasando los versículos, los capítulos, acerca de la construcción del templo, capítulo 5, capítulo 6, de otros edificios, el mobiliario del templo también, la dedicación del templo en capítulo 8, cuando Salomón dedica el templo, y él para dedicar el templo hace una oración espectacular en capítulo 8 a partir del versículo 31. Y fíjense cómo él va involucrando a Dios en todos los aspectos de la vida de la nación. Fíjense el versículo 31. Si alguno pecare, dice, contra su prójimo, y le tomare en juramento haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esa casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos. Dios involucrado en la vida cotidiana de los israelitas. Versículo 33. Si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieran a ti y confesar, el versículo 34, tú oirás desde el cielo. Versículo 35. Si el cielo se cerrare, es decir, involucrando a Dios en el clima, en las lluvias, tan importante para las cosechas. Dice, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar, tú oirás en los cielos. Versículo 37. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, anulo, langosta, pulgón, y ellos oraren a ti, dice el versículo 39, tú oirás en los cielos, involucrando a Dios con respecto a las enfermedades, a las pestes. En el versículo 41 hasta se ocupa de los extranjeros, los que no eran israelitas, los gentiles. Dice, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de tierras lejanas a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos. Versículo 44. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por donde le mandares, y oraren a Jehová con el rostro hacia esta ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué, tú oirás en los cielos su oración. Versículo 46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado con ellos y los entregares delante de los enemigos para que los lleven cautivos, y ellos se volvieron a ti, tú oirás desde los cielos. Interesante la oración de dedicación de Salomón, la dedicación del templo. Porque otra cosa que podemos encontrar, otra enseñanza que podemos encontrar aquí es que el verdadero creyente considera a Dios en todos los aspectos de la vida. Hermano, estás haciendo muy mal si tu Dios es un Dios de domingo nada más, es un Dios dominguero. Nuestro Dios es un Dios que nos anhela celosamente. Es un Dios que tenemos que considerar en todos los aspectos de la vida, en todas las decisiones. Tengo que cambiar el auto, quiero cambiar el auto, voy a orar para que Dios me guíe. Yo he orado para que Dios no permita que me estafen, por ejemplo, con autos usados. Querés emigrar, querés mudarte, busca a Dios en oración. Porque el verdadero creyente considera a Dios en todos los aspectos de la vida.
termina el versículo 62 dedicando el pasaje paralelo de Primera Reyes, capítulo 8 aquí aparece en Primera Crónicas. Dice que ni bien terminó Salomón de orar, descendió fuego del cielo y consumió los holocaustos, las víctimas, y la gloria de Dios llenó el templo, de tal manera que los sacerdotes tuvieron que salir por esa gloria. Más o menos lo mismo que pasó con la dedicación del tabernáculo. Esto era una demostración de que Dios estaba complacido con la construcción del templo, con Salomón y con la dedicación. Y el pasaje paralelo de ahí de Primera Crónicas, capítulo 10 creo que es, dice que el pueblo dijo: bendito sea Jehová, es un Dios de siempre misericordia. Fíjense el versículo 33, dice que se sacrificaron 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Hermano, para que te des una idea, un día normal en el mercado de Hacienda de Liniers se sacrifican, entran más o menos 7.000 a 10.000 animales. 10.000 cabezas de ganado por día entran en el mercado de Hacienda de Liniers. Acá se sacrificaron 22.000 bueyes. Seguimos adelante. Y quiero compartir con ustedes acerca de un evento en la vida de Salomón, porque dice que Salomón tuvo relación con todos los reyes alrededor, a los cuales él solicitaba tributo, y él sojuzgaba a todos y controlaba a todos. Él era muy amigo del rey Hiram de Tiro, porque David, su padre, se había hecho amigo del rey Hiram de Tiro. Él le proveía de madera de ciprés, le proveyó de madera de ciprés para construir el templo y los demás edificios públicos, y también le mandó a los obreros de la madera, que eran los mejores, los de Tiro. Pero no aparece, aparte del rey Hiram, que era socio de Salomón. También dice que Salomón había hecho como una flota mercante junto con el rey Hiram, y salían de el golfo de Sinaí, el golfo más oriental, y recorrían el Mar Rojo hasta Ofir, la parte sur de la península arábiga, en busca del mejor oro que existía en esos tiempos. Aparte de este rey, no se nombra otro rey en relación con Salomón, pero sí hay un solo monarca que aparece en la escritura con detalle, que es en el capítulo 10 de Primera Reyes, que es la reina de Sabá. La reina de Sabá. ¿Dónde quedaba Sabá? Bueno, ahora vos vas a ver ahí un mapa donde vas a ver que era en la zona sur de la península arábiga, y también involucraba lo que ahora es el Yemen o Etiopía. Y dice que la reina de Sabá, en ese momento, dice: oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Y fíjate que ese es un detalle también para considerar. Otra enseñanza, ¿no? La sabiduría de Salomón era reconocida como que venía de parte de Dios. Todo lo que tienes es gracias a Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es gracias a Dios. 1 Corintios 4:7 dice: ¿qué tienes que no te haya sido dado? ¿No? Así que aquí la reina de Sabá reconoce, o sea, a través de comentarios de mercaderes, le comentaron de la sabiduría de Salomón, que era una sabiduría que provenía de Dios. Y dice que vino para probarle con preguntas difíciles. Así que la tenemos a esta reina. Dice que vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos,
cargado de especias y oro en gran abundancia, piedras preciosas, y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y parece ser que la reina de Sabá vino y le propuso una serie de enigmas, ¿no? Acertijos, preguntas difíciles. Imagínate, preguntas difíciles. ¿Qué preguntas difíciles, Diego? Por ejemplo, ¿con quién se casó Caín, no? Preguntaríamos. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás cuando de lucero se transformó en Satanás? Preguntas difíciles. ¿Qué se te ocurriría preguntarle? Por ejemplo, si matamos un zombie, ¿es un muerto más o un muerto menos? Pero más allá del chiste, dice que la reina de Sabá vino y probó a Salomón con preguntas difíciles, con enigmas, con acertijos, como hacía el acertijo con Batman y Robin, ¿no? Y el historiador Flavio Josefo cuenta que hacían grandes reuniones entre Salomón y el rey Hiram y hacían competencia de adivinanzas, competencia de acertijos, de enigmas. Viste que ahora los chicos no juegan más a las adivinanzas. No sé, mi papá, mi mamá, a veces nos juntábamos en algún lugar sentados y hacíamos adivinanzas, las clásicas. ¿Cuáles se te ocurren? Por ejemplo, redondo, redondo, barril sin fondo. ¿Qué es? Bueno, antes se ve que entre Salomón y el rey Hiram se hacían esos acertijos, que tardaban hasta meses en contestarse, y hacían competencias, y tenían que pagarse el que perdía. Primero dice que ganaba Salomón, dice Flavio Josefo siempre, hasta que le agarró la mano el rey Hiram y empezó a ganar él. Pero dice que la reina de Saba fue y probó a Salomón con enigmas, con preguntas difíciles. Dice que él le contestó todo. Todos estos enigmas, todos estos acertijos, estas preguntas difíciles, él se la contestó. Dice, y cuando la reina, versículo 4, y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Fíjate cómo ella observó. Dice que observó la sabiduría de Salomón. Observó su casa cómo era. Claro, si es un hombre sabio tiene que tener una casa espléndida. La comida tiene que ser de excelencia. Las habitaciones donde dormían sus siervos, los vestidos de sus siervos, no andaban andrajosos, mugrientos. Era todo espectacular. Ella observó. ¿Sabes una cosa? La vida de Salomón y de la reina de Saba, en este caso, quizás nos podrían ejemplificar lo que es un creyente con un incrédulo. Los incrédulos observan a los creyentes. Hermanos, los incrédulos nos observan. Nos observan más de lo que te imaginas. Cómo te conducís, cómo te vestís, si lo que predicás concuerda con cómo te conducís, cómo andás. Los inconversos te observan. Y aunque no lo creas, predicamos más con el ejemplo que con la palabra. Somos epístolas vivientes, dijo San Agustín. ¿Cómo te estás conduciendo? ¿Tu andar es igual a lo que predicas? Ella vio todo esto, prestó atención, lo observó, porque lo había escuchado en su tierra. Ella recorrió a lomo de camello 2000 kilómetros en el desierto. Meses estuvo recorriendo para ir a escuchar de primera mano la sabiduría de Salomón, porque lo había escuchado en su tierra. Quizás los barcos
de la marina mercante de Salomón pasaban hacia el sur por su reino. Y ella había escuchado esa fama y quiso estar ahí. No había videollamada posible, así que tuvo que recorrer 2000 kilómetros al lomo de camello por el desierto. Y ahí estuvo. Y fíjense lo que dice el versículo 6. Y le dijo al rey: verdad es. Verdad es, le dice, lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Verdad es. Dice, porque yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto, que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Verdad es, le dice. Ella necesitó escucharlo de la propia boca de Salomón, como él iba desarticulando cada uno de sus enigmas y de sus acertijos. Es verdad, dice, es verdad lo que decían de tu sabiduría. Hermanos, la forma que nos conducimos puede ser en detrimento o a favor de que una persona considere entregar su vida a Cristo. Cuidado, dice la Escritura, cuidado con hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. La sexta enseñanza que podemos encontrar a través de la vida de Salomón es que la relación que tienes con Dios, los demás la ven. Los demás la ven. Y ella vio todo eso. Dice Jehová, versículo 9, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería. Más o menos 4000 kilos de oro. Para Salomón no era nada. Para ella quizás sí. Y mucha especiería y piedras preciosas. Y Jeremías, que es el autor de Primera Reyes, dice que nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. Él recalcó que lo que más llamaba la atención era la especiería que ella trajo. La flota, y hace un paréntesis acá, dice la flota de Hiram, que habían traído el oro de Ofir, traía también Ofir, muchas maderas de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas, también salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo ni se ha visto hasta hoy. Y el versículo 13, el final de la relación de Salomón con la reina de Sabá, el final o el final del comienzo. Porque fíjate lo que dice, y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que le pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. ¿Y sabes una cosa? Lo que descubrí, yo que soy un apasionado de la historia, que no sé si alguna vez escuchaste hablar acerca de los judíos falayas. Son unos judíos de raza negra. Vamos a ver ahora algunas fotos acerca de ellos. Son judíos etíopes, de Etiopía. Son judíos negros, los judíos falayas. Significa judíos sin tierra, o como ellos hacen llamar, los Beta Israel, ¿no? Entonces dice que se intentó descubrir de dónde provenían estos judíos falayas y si realmente eran judíos ahí en Etiopía. Entonces pusieron a estudiar a algunos rabinos en Israel y determinaron de que sí, de que realmente eran judíos. Ahora, la pregunta que se hicieron, ¿de dónde provenían?
estos judíos de Etiopía, de donde era la antigua Sabá. Y resulta que algunos dijeron que parece ser que era un desprendimiento de la tribu de Dan cuando ellos salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida, pero que eso era poco improbable. Pero siguieron estudiando y descubrieron de que esos judíos son como consecuencia de la relación entre Salomón y la reina de Saba. Porque la reina de Saba aparece en la Biblia judía acá como la reina de Saba, en Primera Reyes. Aparece en la Biblia cristiana, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús la llama la reina del sur. También aparece en el Corán. En el Corán la llaman Melenik. No, perdón, Melenik no. Balkis. La llaman Balkis en el Corán. Y en la escritura, una escritura sagrada etíope, que se llama el Kebra Nagast, que es la historia y la gloria de los reyes de Etiopía, la llaman Maqueda. Y ahí, al igual que en el Corán se describe a Balkis como fue a Jerusalén como politeísta y se volvió monoteísta, y su único dios es Alá, dicen los musulmanes, de Balkis. En el Kebra Nagast va más allá, las sagradas escrituras etíopes, y dicen que como consecuencia de esa relación entre Salomón y la reina de Sabá, que el Kebra Nagast la llama Maqueda, nació un hijo. ¿Ven cuando dice el versículo 13? Y que el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que le pidió. Parece ser entre las cosas que le pidió un hijo. Y ella, cuando se volvió a su tierra, después de 9 meses, concibió un hijo que se llamó Melenik. Ahí sí, Melenik. Y que a través de este Melenik, su hijo, cuando él fue adulto, fue a Israel a conocer a su padre Salomón y se empapó en el culto levítico, y después de algunos años volvió a lo que es el reino de Sabá, los sabeos, la actual Yemen y Etiopía, que vistes en el mapa, y comenzó el culto levítico. Y él trajo a algunos sacerdotes y comenzó el culto levítico. Y estos judíos falaya de Etiopía son descendientes de Melenik, son descendientes de Salomón. Y esto se ve plasmado en algunas situaciones históricas que pasaron. Por ejemplo, en el año 50, cuando ya recién comenzaba a formarse la nación de Israel por las Naciones Unidas en el año 47, hubo un éxodo de judíos yemenitas. Se llevaron 49.000 judíos yemenitas, los sacaron de manera secreta y los llevaron a Israel. Y después, en los años 80, a través de varias incursiones en el Mar Rojo, el Mossad, y con la ayuda de la CIA, sacaron también primero 8.000 judíos en el año 84 y más adelante unos 16.000 más, escapados de Etiopía, de la hambruna y de la persecución de Etiopía. Judíos que caminaron 1.000 kilómetros por el desierto sudanés hasta llegar al Mar Rojo, y ahí los sacaron de manera secreta con gomones hasta un barco que estaba en alta mar, ¿no? Hay una película en Netflix que habla acerca de esta situación, de este evento que se conoció como Operación Moisés, para sacar todos estos judíos falayas de Etiopía de manera secreta, en gomones hasta el medio del mar, y ahí en barcos hasta llegar hasta la tierra prometida. Después fueron otras incursiones, primero la Operación Moisés, después Operación Salomón y Operación Josué. Sacaron a los judíos de Etiopía, judíos falayas, descendientes de Salomón y la reina de Saba. La operación
que sacó a los judíos yemenitas, se llama Operación Alfombra Mágica. Todos descendientes de Melenic, hijos de la reina de Saba y Salomón. ¿Y qué tienen que ver los Rastafari? Bueno, porque en el año 1930 fue coronado el rey Tafari, vas a ver ahí una foto, como emperador de Etiopía. Y él decía ser el descendiente directo de Melenic y del rey Salomón. La relación entre Israel, Etiopía y el movimiento Rastafari de Jamaica se da a entender por ejemplo, la bandera de Etiopía. Fíjate que la bandera que vas a ver ahora, la bandera de Etiopía tiene en su centro el león de Judá, dicen ellos. Y esos colores también son los colores de la bandera Rastafari, porque el movimiento Rastafari habla acerca de volver a las raíces. La tierra prometida es la tierra de Etiopía, ¿no? El león de Judá también es el símbolo del movimiento Rastafari, porque ellos dicen ser descendientes de Salomón. Y esto es como una apostilla, ¿no?, acerca de lo que pasó entre Salomón y la reina de Saba, algo interesante. Y para terminar, hasta acá vemos aún quizás un Salomón sabio, ¿no? Un Salomón sabio. Un Salomón que nos enseña que no importa de qué familia vengas, importa qué lugar ocupa Dios en tu vida el día de hoy. Nos enseña que la oración respondida por Dios es la que se hace conforme a su voluntad. Nos enseña que una vida de obediencia trae paz y bendición. Que el verdadero creyente considera a Dios en todos los aspectos de la vida, no solamente los domingos. Nos enseña que todo lo que tenemos es gracias a Dios, que nada de lo que tenemos nos pertenece, sino que Dios nos lo ha dado. Que la relación que tienes con Dios, las demás personas lo ven. Y por último, ¿por qué te digo que cuesta decir si Salomón fue un hombre sabio, un hombre insensato? Porque fíjate cómo termina Salomón, ¿no? Fíjate, vamos a ver acá en 1 Reyes capítulo 10, algunas cosas que hizo mal Salomón al final de su vida. Dice el versículo 26, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en la ciudad de los carros y con el rey en Jerusalén. Versículo 28. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Ahora fíjate, sin dejar acá, lo que dice Deuteronomio, capítulo 17. Deuteronomio 17, versículo 16. Vamos a comenzar leyendo el versículo 14. Deuteronomio 17, 14. Cuando hayas entrado en la tierra de Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no pondrás sobre ti un hombre extranjero que no sea tu hermano. Versículo 16. Porque él no aumentará para sí caballos, y ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, nunca volváis por este camino. Primera cosa que hizo mal Salomón: aumentó caballos, aumentó carros. Dios no quería que hagan eso, porque eso hacía pensar que ellos ganaban sus batallas por el poder armamentístico y no por el poder de la dependencia de Dios. Pero fíjate otra cosa que hizo mal.
Capítulo 11, versículo 1, dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Vamos a volver a Deuteronomio. Fíjate lo que dice versículo 17 de capítulo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Segunda cosa que hizo mal al final de sus días Salomón. Tomó muchas mujeres, tenía 1000 mujeres, muchas de ellas de naciones vecinas. ¿Te das cuenta? Podríamos decir Salomón, hombre sabio. Acá parece más insensato, ¿no? Y por último, fíjate lo que dice Primera Reyes 10, versículo 14. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. 666 talentos. ¿Te acuerdas cuando te dije que lo que traía la reina de Saba, 120 talentos, 4.000 kilos, era poquito? Mirá lo que él tenía de renta personal. 666 talentos. Tenía como 15.000 kilos de oro por año de renta. Versículo 18. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y a otro lado tenía colocado para apoyar los brazos, y tenían 2 leones. Y en la escalinata de 6 escalones había un león a cada lado, del lado izquierdo y del lado derecho, 6 leones y 6 leones, todos de oro, dice. Estaban, versículo 20, estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y del otro. En ningún otro reino se había visto un trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en el tiempo de Salomón no era apreciada. Había juntado mucha riqueza personal Salomón. Volvamos a Deuteronomio capítulo 17. En el versículo 17, la segunda parte dice que ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Otra cosa que hizo mal. Amontonó muchas riquezas. Ni juntar carros, ni gente de a caballo, ni tener muchas mujeres que aparten su corazón de Dios, ni juntar muchas riquezas. Me parece más un hombre insensato, ¿no? Y fíjate cómo termina esta situación con Salomón. Ahí en capítulo 11 de Primera Reyes dice, versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, hijo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como a David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente en Jerusalén. Dice, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Muchos de esos sacrificios eran sacrificios humanos. ¿Hombre sabio? Hombre insensato. Dice la advertencia, versículo 9, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel,
que le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová, y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. No por amor a él, por amor a David. Por amor a David. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor de David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he escogido. Fíjate las consecuencias al final de la vida de Salomón. Y esos 40 años de paz que él había tenido, que había edificado el templo y todo lo que había hecho y las riquezas, fíjate cómo terminan. Porque aquí encuentro la última enseñanza, el número 7. La carrera de la vida cristiana es una carrera de larga distancia. La carrera de la vida cristiana es una carrera de fondo. Es una maratón, no es una carrera de velocidad. Fíjate el versículo 14, comienzan a tener problemas Salomón por su pecado. Dice, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Ya empezó a tener problemas en el sur. Y el versículo 23, Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su mano. Este gobernaba Siria, en el norte. Y ya lo iban a empezar a atacar, desde el sur y desde el norte. Finalmente, durante el reinado de su hijo Roboam, un hijo que él tuvo con una amonita, el reino iba a ser dividido. Las 10 tribus del norte las iba a gobernar Jeroboam, y Judá y Benjamín iban a quedar con Roboam. Nos preguntamos, ¿Salomón, hombre sabio o hombre insensato? Difícil, ¿no? Depende en qué momento de la vida de Salomón nos paramos. Pero fíjense lo que él expresa en 2 libros que escribió. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Él va a decir ahí, ¿qué es la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Te parece que Salomón tuvo temor de Jehová al adorar ídolos? Al acumular riquezas desmedidas, carros, gente a caballo, al tener 1000 mujeres. ¿Te parece que eso es sabiduría, el temor de Jehová? Parece ser que finalmente él, después de esta advertencia de Dios, él vuelve sobre sus pasos. Él se arrepiente y escribe otro libro, el de Eclesiastés, el predicador. Fíjate lo que él va a ir diciendo ahí en Eclesiastés 2:4. Dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar en ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. En otras versiones dice, y me hice un gran harén, y tuve muchas concubinas, dice la Nueva Versión Internacional, por ejemplo. Versículo 11, miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad, y aflicción de espíritu, y sin provecho bajo el sol. Es otro tipo de sabiduría este. No es como la de Proverbios.
parece ser que finalmente se arrepintió de su pecado. Y fíjate cómo termina Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón, ¿hombre sabio o hombre insensato? Las enseñanzas que podemos encontrar a través de este personaje prominente de la Biblia. Espero que haya sido de bendición. Que Dios le bendiga.